Bueno, en este segundo módulo vamos a profundizar un poco las cuestiones que estuvimos mencionando muy por arriba y en este repaso un tanto veloz del régimen patrimonial. Pero como les decía, me parece importante enfocarnos en la última parte de esta llamada sociedad conyugal, de este régimen, en realidad enfocarnos al momento en que ya está disuelto. Que es cuando les decía, y todos sabemos, es cuando aparecen los reales problemas. Entonces hay cuatro cuestiones que me parecen fundamentales en esta etapa. Uno es la indivisión o comunidad post-régimen. Vamos a profundizar un poco y a recordar este periodo que es un tanto gris, una especie de limbo jurídico que no sabemos qué norma se aplica. La teoría de las recompensas, el tema de la partición y la incidencia de la separación de hecho en la liquidación de los bienes. Me parece que estos cuatro temas son los que más se plantean en la práctica profesional y me parece válido repasarlos un poco. El primero de ellos entonces es la indivisión o comunidad post-régimen. Como habíamos dicho hace un rato en el otro módulo, los bienes gananciales al momento de la disolución pasan a formar una comunidad de bienes. Ahí sí hay una comunidad real de bienes. Vamos a, dentro de un rato, explicar un poco las distintas naturalezas jurídicas y qué es lo que se opina respecto a esta comunidad. Pero en definitiva hay una situación legal en la que se encuentran solo los bienes gananciales desde la disolución y hasta la partición de ellos. Es decir, que ahí forman una masa común, llamémosla como la querramos llamar, ya vamos a ver de qué forma la doctrina se refiere a ella y la jurisprudencia. Lo concreto es que hay una comunidad indivisa que queda en ese estado hasta que se efectúa la partición de los bienes. Al no haber normas, vamos a tener que enfrentarnos al problema de definir si estamos en presencia de una comunidad, un condominio, un patrimonio de afectación, etc. Y a raíz de esa definición vamos a poder dar respuestas a la administración y a la gestión y a la responsabilidad de los cónyuges. Porque los cónyuges siguen, pese al divorcio o pese a la causal de disolución de que se trate, siguen con su devenir económico, siguen realizando transacciones, siguen contrayendo préstamos, realizando arreglos a los bienes. Entonces en esta circunstancia puede haber un pedido de ejecución contra uno de ellos, puede haber un arreglo que uno quiera después recuperar esa inversión, puede haber una necesidad de vender un auto, una casa, y estamos en un periodo ya, como dijimos, sin normas. ¿Cuál es la naturaleza entonces de esta indivisión? Hay por lo menos 3 o 4 teorías distintas. No vamos a mencionar los autores que todos ya conocemos para no cansar, pero básicamente o se denomina que hay una universalidad jurídica, o se habla de la tesis del condominio o de masas plurales, o sencillamente se dice que hay que distinguir según las causas en las cuales se dio disolución a este régimen. Bueno, dije que no iba a mencionarlo, pero bueno, no puedo evitar mencionar a Zanoni, que habla de que hay que diferenciar la causa por la cual se disolvió el régimen. No es lo mismo por causa de muerte que por causa de divorcio. ¿Por qué? Y porque por causa de muerte va a coexistir la comunidad hereditaria con esta comunidad post-régimen. De modo que el tema se puede complicar bastante. Cada autor de los que sostiene estas teorías, a su vez, sostienen una teoría para la administración. Para la administración hay por lo menos 2 o 3 teorías, como ustedes pueden ver. Si decimos que hay una universalidad jurídica o decimos que hay un condominio, lógicamente tenemos que decir que la administración va a ser conjunta. Y eso sostienen la mayoría de los autores que sostienen esas naturalezas jurídicas. Para los autores que dicen que no hay, digamos, que continúa vigente las normas del régimen, que pese a haber comunidad, no hay una necesidad de conformidad unánime entre los cónyuges, unánime son 2, pero bueno, no hay necesidad de que administren conjuntamente. En ese caso se dice que subsiste el artículo 1276, es decir, algunos sostienen que la administración es conjunta en este periodo, otros sostienen que continúan vigentes los mismos artículos que antes. Zanoni de vuelta insiste en que hay que diferenciar según las causas, porque si las causas son de disolución por causa de muerte, va a haber una comunidad hereditaria.
Temas bastante complejos, si los hay, de sucesiones, en los cuales va a haber más de un heredero y va a haber normas específicas de administración de la herencia, que se me va a superponer con la división de la llamada sociedad conyugal. De modo que cómo administramos, y bueno, va a depender de quién sea nuestro cliente y quién quiera realizar el acto para sostener una u otra teoría. Si nosotros estamos defendiendo o representando a quien quiere vender, obviamente diremos que subsiste el 1276, porque ante la negativa del otro cónyuge pediremos el asentimiento conyugal. Si en cambio defendemos a quien no quiere que se venda el bien que es titular el otro, obviamente sostendremos que la administración es conjunta y que es necesaria la conformidad de éste y no hay ningún asentimiento supletorio que se pueda pedir. Como vemos, es muy complejo el tema en esta cuestión y la responsabilidad tampoco escapa a esta dificultad. Piensen en acreedores que se presentan a ejecutar a uno de los cónyuges en este periodo. De nuevo, como no hay normas, tenemos que acudir a las teorías estas que sostienen los autores y la jurisprudencia mayoritaria. Quien sostiene que hay una universalidad jurídica, la tesis de Guaglianone, va a decir que hay un pasivo común. Es decir, si se presenta un acreedor, a los bienes que forman esta universalidad se le restan las deudas y el resto se divide. Hay un pasivo común, se juntan todas las deudas, sean de uno o de otro cónyuge. A todos los gananciales se restan todas las deudas y se divide por mitades lo que sobra. La teoría de la transformación de la responsabilidad, que tiene relación con la tesis del condominio. Si nosotros sostenemos que hay un condominio entre cónyuges respecto a todos los bienes gananciales, ¿qué va a ocurrir? El cónyuge, supongamos que uno de los dos tenía bienes y el otro no. Gananciales hablamos. Quien no tenía bienes o no estaban a su nombre va a pasar a tener el 50% de esos bienes por el condominio. En consecuencia, el acreedor del quien no tenía bienes, cuando estaba vigente el régimen, no tenía sobre qué ejecutarlo. Ahora va a tener una transformación en la responsabilidad de su deudor. El deudor que no tenía bienes ahora tiene el 50% en condominio de todos los bienes gananciales del otro. Se produjo una transformación de la responsabilidad o un estiramiento y achicamiento de la responsabilidad, como también se la denomina. Finalmente, quienes sostienen que continúan vigentes, Zanoni por ejemplo, con la diferencia en el caso de muerte, que continúan vigentes las normas del régimen patrimonial, van a decir que subsiste la responsabilidad separada, que subsiste el 5 y 6 de la 11.357 y que el cónyuge que no contrajo la deuda no va a responder por la misma, sino que va a responder quien efectivamente la contrajo. Responde el deudor del acreedor y no el cónyuge. Obviamente en caso de muerte, de nuevo, estamos frente a una situación de las más difíciles dentro del derecho sucesorio, que es la división de créditos y deudas en la comunidad hereditaria. Como ustedes advierten, es un tema extremadamente complejo que no podemos extendernos en profundidad, pero me parece bueno que podamos llegar a entender que estamos en una situación bastante compleja que nos fuerza a repasar todas estas cuestiones. Es muy común que se presente un acreedor en este momento a querer ejecutar a uno de los cónyuges, de hecho lo haga, lo embargue o se esté próximo al remate, y acá podemos llegar a utilizar estas teorías para plantear eventualmente la nulidad de un remate, de un bien ganancial, alegando, sabiendo que es una teoría minoritaria, pero alegando la tesis del condominio, ¿sí? Pretendiendo quitar o eximir de la subasta al 50% del bien. Como les decía, la tesis mayoritaria es la que sostiene que al acreedor no se le puede variar su garantía, o que la responsabilidad del deudor no puede variar por muerte o por divorcio, porque el acreedor contrató con una persona con determinado patrimonio y ese patrimonio tiene que subsistir. Para resumir un poco estas dos cuestiones de administración y responsabilidad, la tesis mayoritaria en cuanto a la administración es que la administración debe ser conjunta. Y la tesis mayoritaria respecto, tesis o postura doctrinaria o jurisprudencial, la mayoría considera que respecto a la responsabilidad sigue siendo separada, ¿sí? No obstante, ello no quita que podemos plantear una teoría minoritaria y que tengamos éxito
para pretender que no se enajene un bien o para que se enajene un bien o para quitar o eximir de esa ejecución el 50% del valor de los bienes. Finalmente, una cuestión que hace a la indivisión o comunidad por régimen es la fijación de un canon locativo por uso exclusivo de inmuebles gananciales. Esto es muy frecuente en la práctica, que uno de los dos cónyuges se quede habitando el hogar conyugal o ganancial o no, o se quede habitando otro bien ganancial, una quinta ganancial, otro departamento, otra casa ganancial, incluso permanezca utilizando automóviles gananciales o un barco ganancial. Supuesto menos frecuente, pero que también habilita a que quien no tiene el uso exclusivo de ese bien pueda pedir la fijación de un canon locativo. Entonces, quien hace uso exclusivo de un bien ganancial durante la comunidad hereditaria, obviamente está cercenando el derecho que tiene el otro también a hacer uso de ese bien que es ganancial. Por lo que se fija un canon locativo. Esto primero hay que intimar a la fijación, luego hay que iniciar la mediación en caso de que corresponda, o el trámite, la etapa previa en provincia, finalmente el incidente o el juicio de fijación de canon locativo. La jurisprudencia es bastante dispar en cuanto a desde qué momento corre el canon. La mayoría entiende que es desde la intimación que puede ser hecha por carta documento. Lo concreto es que en algunos juzgados, por experiencia personal y también por conocimiento de la jurisprudencia, es muy variable. Algunos dicen, bueno, corre a partir de la fecha de mediación, corre a partir de la primera audiencia, corre a partir de que sorteó la demanda. Si bien no habría un criterio jurídico para sostener eso, porque mientras uno intime a la cesación del uso inclusivo y no haya prescripción de periodos, uno tiene todo el tiempo del mundo para iniciar la demanda luego de la intimación. Sin embargo, es aconsejable no dejar pasar mucho tiempo entre la carta documento y el inicio del juicio por justamente este criterio de algún juzgado que le puedan llegar a jugar en contra a quien solicita el canon. Este canon entonces está limitado al 50% del valor. Lógicamente, si yo tengo derecho a usar la mitad como usuario, como tenedor, porque en realidad no estoy alegando posesión. En definitiva, quien está habitando el bien tiene derecho a usar la mitad. Por lo tanto, tiene obligación de pagar la otra mitad. Tiene obligación a pagar el 50% del canon. Y quien pide la fijación del canon tiene que solventar el 50% de los gastos. De modo que a veces hay que evaluar muy bien si conviene o no pedir esta fijación de canon, porque hay que evaluar los gastos que tiene ese inmueble. A veces, generalmente el canon supera a los gastos, pero piénsese en bienes de bastante valor con importantes gastos. Hay que evaluar cuánto es lo que en definitiva le puede llegar a quedar al cónyuge que lo solicita. Esto obviamente se hace jugar como un medio también de presión al momento de luego negociar la partición de los bienes. Si yo tengo un canon locativo que me corre mensualmente y que tengo que abonar y que se le está generando un crédito al otro cónyuge, obviamente lo va a pretender hacer valer en la liquidación de bienes, eventualmente en una partición judicial con algún remate de bienes pidiendo compensar su crédito. De modo que conviene manejar estas cuestiones con bastante prudencia y no dejar que este canon corra con el tiempo y aumente su valor. Me parece que estas son las cuestiones principales de la indivisión o comunidad post-régimen, ¿sí? Es la primera cuestión que me parece que era importante destacar. Ya yendo al próximo tema, que son las recompensas, ya estamos un poco más cerca del final. Estamos ya en el proceso de liquidación. Sigue habiendo comunidad post-régimen, porque todavía no hay partición, pero estamos en el proceso de liquidación tratando de establecer si tenemos como cónyuges algún derecho o algún crédito contra el otro. Porque las recompensas son eso, son créditos entre cónyuges en el proceso de liquidación. Según Vidal Tacchini, esto es para mantener la intangibilidad de masas, exigibles y debidas entre cónyuges y no contra la masa o comunidad alguna. ¿Qué quiere decir esto? Las recompensas son créditos entre cónyuges. Si bien el único artículo que menciona las recompensas es el 1316 bis y habla de recompensas contra la sociedad,
o lo que la sociedad le deba a los cónyuges, en realidad son créditos que tienen los cónyuges. No hay una sociedad distinta de los cónyuges, no hay una persona jurídica distinta de los cónyuges, no hay ningún ente, nunca lo hubo. Hubo cónyuges con bienes. Entonces, por el devenir económico que tienen los cónyuges durante el matrimonio, mejoras, ya vamos a ver algunos supuestos, mejoras, legados, donaciones, arreglos, pago de deudas, puede haber lugar a un crédito al momento de la liquidación. Entonces, ¿dónde nos vamos a fijar si existe un crédito para poder exigir? Recordemos del primer módulo el tema del pasivo definitivo. Es recién acá cuando vamos a ver el pasivo definitivo y el artículo 1275. El 1275 son las llamadas cargas de la sociedad conyugal. Tenemos que hacer un poquito de repaso histórico porque si no, quien no tenga esto un poco fresco en la memoria no lo va a terminar de comprender. Cuando el marido era el único administrador de los bienes en la época de Vélez, cosa que hoy visto desde el 2014 parece injusto, pero también era el único responsable de las cargas. El marido era el único titular de bienes, era el único administrador, pero también era el único que respondía por los bienes, por las deudas. Entonces, las cargas de la sociedad conyugal, que en ese momento sí había una comunidad, esas cargas, esas deudas, estaban en cabeza del marido. Eso significaban las cargas de la sociedad conyugal en la época de Vélez. ¿Qué ocurre a partir de la 17.711 y qué ocurre a partir de un poco antes de la 11.357? Las cargas simplemente son, o significa que una deuda sea carga de la sociedad conyugal, significa que debería en principio pagarse con bienes gananciales y que si se solventa con bienes propios va a generar un derecho de recompensa del cónyuge que la paga contra el otro. Como no se derogó este artículo en una mala técnica legislativa, esa es la interpretación que da la jurisprudencia y doctrina prácticamente mayoritaria. Las cargas de la sociedad conyugal significa que esas deudas, que el inciso tercero dice que es toda deuda contraída durante la vigencia del régimen, o sea que el resto de los incisos son 5, se tornan irrelevantes. Toda deuda contraída quiere decir lícitamente, quedan fuera los ilícitos. Toda deuda contraída, dice el inciso 3 del 1275, es carga de la sociedad conyugal. Es decir que en principio cualquier deuda que contraigan los cónyuges durante la vigencia del régimen debería ser pagada con dinero ganancial. Si no lo es, bueno, habrá un derecho a recompensa. Esto sintéticamente el tema de la explicación del pasivo definitivo y las recompensas. ¿Cuáles son los supuestos de recompensas? Ustedes los tienen enumerados o sintetizados de alguna manera. Cuando un bien ganancial beneficia a la masa propia, cuando un bien propio beneficia a la masa ganancial, cuando se vende un bien propio sin reinversión del dinero, sin indicar el destino, cuando se lega o se dona un bien ganancial, es decir, sale a título gratuito un bien ganancial, cuando se usa de manera simultánea o sucesiva fondos propios y gananciales. Recuerden el plenario Sanz, aquel viejo plenario, no tan viejo pero ya de hace bastante tiempo, donde se adquiría de manera sucesiva partes indivisas de un inmueble. Heredaba, por ejemplo, un 25% de un inmueble junto a mis hermanos y luego le compraba las restantes partes. Para sintetizar los argumentos del plenario, la causa o título al cual, mediante el cual yo adquiero originariamente ese bien, se expande al resto del bien. Es decir, que si yo lo heredé, ese bien será propio. Y por los bienes gananciales o los dineros gananciales que yo estuve invirtiendo, habrá un derecho a recompensa. Obviamente que el pago de cargas, que son deudas del 1275, con fondos propios genera derecho a recompensa. Y el pago de deudas personales, por ejemplo, un ilícito, por ejemplo, una indemnización que le deba a un peatón que atropellé, con dinero ganancial, también va a generar derecho a recompensa. Tengamos en cuenta entonces que estas recompensas son entre cónyuges y que el cónyuge obligado al pago lo está por el 50% del valor de la recompensa, o el 50% de la mejora, o el 50% de la deuda pagada, ¿sí? De una manera práctica, cuando nosotros hacemos una liquidación, podemos estructurar a la sociedad conyugal en el medio como para graficar al juez el movimiento contable, si se quiere, y ahí sí yo resto el 100% o acredito el 100% a la sociedad conyugal. Pero finalmente se va a dividir por mitades, de modo que la deuda
siempre es pagada por un cónyuge a favor del otro por el 50% del valor. En algún momento me habían planteado y se me ha ocurrido, no fui el único, pero digamos, no es un tema muy desarrollado en la doctrina, otros créditos que no son recompensas y que sí pueden solicitarse o podrían solicitarse en el momento de la liquidación. No hay ley que prohíba ni norma que prohíba solicitar el reintegro de fondos gastados a favor del otro cónyuge. Si son cuestiones de recompensas, tienen específica contemplación en el régimen patrimonial. Pero, por ejemplo, fondos propios de un cónyuge que benefician el capital propio del otro. ¿Sí? Por ejemplo, con dinero de una herencia, arreglo un bien propio de mi cónyuge. Parecería que queda fuera de las recompensas. Propio con propio no hay recompensa. Fondos gananciales de un cónyuge benefician los bienes gananciales o la masa ganancial del otro. Por ejemplo, arreglo con dinero ganancial ganado en honorarios de un juicio, arreglo el automóvil ganancial de mi cónyuge. Parecería que no hay recompensa. Ganancial con ganancial no hay recompensa y además es una carga de la sociedad conyugal la manutención de las cosas comunes. Sin embargo, si uno encuentra o investiga un poco el enriquecimiento sin causa, el pago por error, pago por tercero, mejoras hechas en cosa ajena, gestión de negocios irregular, gastos de utilidad en beneficio de un tercero, algunas normas del mandato. Si uno bucea un poco en las normas generales del derecho de obligaciones, va a ver que puede recuperar, o podría, al menos en teoría, recuperar ese dinero invertido, pese a que no sea una recompensa estrictamente. Esto es una cuestión doctrinaria, si se quiere, que no he visto en jurisprudencia todavía un planteo de este tipo. Pero bueno, les dejo el planteo, les planteo esta inquietud para ver si opinan lo mismo, si lo pueden investigar, a ver si lo ven viable. Para mí no hay ningún impedimento legal para poder solicitarlo. Estamos ya en la partición, ¿sí? Estamos ya en la partición de los bienes. Estamos en los convenios que pueden realizar los bienes, los cónyuges para adjudicarse los bienes. Se supone que ya estamos en el final. Ya establecimos si hay recompensas, identificamos los bienes, sabemos cuánto valen, hicimos un inventario y tenemos que hacer la partición de los bienes. Dejé de lado a propósito la partición judicial, que es aquella que se da cuando no hay acuerdo entre cónyuges, cuando hay un menor, cuando hay menores, o cuando hay incapaces, o cuando un tercero se opone a una partición privada. Quitando esas cuestiones que no revisten mayor problemática, sí hay una cuestión que fue uno de mi primer artículo enviado a Microjuris para su publicación, que es la validez de los convenios entre cónyuges. Los convenios, hablamos de convenios de adjudicación de bienes, hablamos de convenios, ya vamos a ver algunos ejemplos, el tema es muy largo, pero vamos a mencionar 4 o 5 ejemplos. Convenios presentados, generalmente en el divorcio, o convenios firmados entre cónyuges donde se adjudican los bienes. Vamos a ver si son válidos, muy sintéticamente, ¿no es cierto? Después van a tener a su disposición material por parte de Microjuris para que lo puedan estudiar en profundidad. Una primera posibilidad, vamos a ir de menor a mayor, digamos, de vigencia del matrimonio a disolución. El primer ejemplo que ustedes tienen graficado es vigente el matrimonio, conviviendo y subsistente el régimen patrimonial. Un matrimonio que vive juntos y que realiza un convenio de adjudicación de bienes. Obviamente esto es nulo, es totalmente nulo por la imperatividad de nuestro régimen que impide cualquier pacto, cualquier contrato entre cónyuges mediante el cual si bien no hay una prohibición expresa de contratación, están prohibidas por todas las normas de capacidad la donación entre cónyuges, la cesión, la compraventa, etc. Este contrato sería nulo, no tendría ningún valor porque está vigente el régimen patrimonial. Es la cuestión más sencilla de entender. La segunda es, vigente el matrimonio, separados de hecho y subsistente el régimen patrimonial. Acá estamos en un matrimonio que se separa de hecho, no hay divorcio, no hay separación personal, el régimen patrimonial sigue vigente, de modo que es muy común que los cónyuges se separan y hacen un convenio de separación de hecho y
De ese modo quieren salvaguardar que no se hizo abandono de hogar, etc. Para la ley eso no tiene ningún valor, si bien la jurisprudencia es variable en ese sentido, es muy permisiva en algunas cuestiones, en algunos casos, y prohibitiva en otros. Algunos dicen que esos convenios no tienen ningún valor, otros dicen que tienen valor a partir de los 3 años separados de hecho, otros les dan un valor, otros le dan valor de inventario, etc. Lo concreto es que el régimen patrimonial está vigente y entendemos que ese convenio es totalmente nulo. Separados de hecho, la separación de hecho por sí no causa la disolución del régimen. Si bien es causa de separación judicial de bienes, en tanto no esté pedida y decretada, el régimen patrimonial está subsistente y el convenio este sería nulo. Lo que acabo de decir es el siguiente ejemplo. El matrimonio está vigente, el régimen patrimonial está disuelto por separación judicial de bienes, convivan o no convivan los cónyuges, pero no hay juicio de divorcio. Recordemos que la separación judicial de bienes, creo que lo mencionábamos en el módulo anterior, se puede pedir por abandono de hecho de la convivencia, concurso, mala administración o interdicción de uno de los cónyuges. En ese caso siguen casados, pero el régimen se disuelve y cambia por un régimen de separación. Por lo tanto, pueden seguir viviendo juntos o no. En ese caso, el convenio sí sería válido, entiendo, porque el régimen ya está disuelto. Si ya está disuelto y firme la sentencia de separación judicial de bienes, no hay más régimen, se cambió por otro, pueden tranquilamente hacer un convenio de adjudicación de los bienes. La cuarta cuestión, que parece que es la más sencilla, en realidad no lo es tanto, y es la más habitual, que es vigente el matrimonio y a fin de iniciar el juicio de divorcio. Esto que hacemos todos los abogados, que es presentar el convenio de adjudicación de bienes con la demanda. Se firma la demanda, en el cuerpo de la demanda se pone un acápite que es la adjudicación de los bienes, o se hace un convenio aparte como un anexo y se adjunta. O se hace una escritura pública y se adjunta el expediente. Pero lo más normal es que se haga en el mismo cuerpo del escrito. Esto que parecería ser que no hay ningún problema, incluso el 236 dice que los cónyuges podrán realizar los convenios que estimen convenientes respecto a los bienes. Parece que es muy sencillo, sin embargo, hay que tener en cuenta que hay jurisprudencia, ustedes la tienen reseñada en este artículo que yo les mencioné hace un rato, que indica que en algunas cuestiones puede haber nulidad de estos convenios. Perdón, Sí, sí. ¿Volvemos para atrás? Sí, retomamos de... Antes, bueno, arranco con este punto de nuevo. Dale. Arrancamos con un punto nuevo. El punto D, sí, el que estaba hablando. Un cuarto punto es el que parecería ser más sencillo, que es el más habitual en los divorcios, es lo que hacemos todos los abogados, que es presentar en la demanda de divorcio el convenio, ya sea en el cuerpo del mismo o en un convenio separado, en un anexo. Esto que el 236, el artículo 236 del Código, me dice que los cónyuges podrán presentar los acuerdos que estimen convenientes respecto a los bienes, nos deja tranquilos, diría, al 99% de los abogados. Sin embargo, no es tan así, hay que tomar recaudos, porque técnicamente el escrito se firma en el estudio del abogado, antes de iniciar la demanda. La sentencia de divorcio, por el 1306, disuelve el régimen patrimonial a la fecha de presentación conjunta, que es la del cargo que me ponen en el juzgado. De modo que ese escrito técnicamente se firmó estando vigente el régimen y sería nulo. Obviamente, la gran parte de la doctrina y la jurisprudencia entiende que esto es válido porque está dado o firmado en el marco de un divorcio, en el marco de una inminente presentación judicial. El tema acá es la fecha cierta de esa firma. Imagínense un cliente que le deja firmado al abogado un divorcio porque tiene que viajar, un convenio de bienes porque tiene que viajar y a lo mejor certificaron la firma por escribano y ahí le dieron fecha cierta meses antes de iniciar el divorcio. O cuestiones, o sin tener fecha cierta. Si está firmado en el estudio del abogado, obviamente fue antes de la disolución del régimen cuando salga la sentencia.
Vamos a analizar estas cuestiones ahora con un poquito más de precisión. Entonces, lo que parece tan simple que el 236 me dice que podrán, no lo es tan así. Obviamente que si la sentencia homologa dicho convenio, no va a haber problema y el convenio va a ser válido. Si yo firmo un convenio, que sería el segundo punto, el segundo subejemplo, firmado antes de la presentación de la demanda de divorcio, sujeto a la condición de la interposición de la demanda, no ya el convenio de adjudicación en el escrito de divorcio, sino un simple convenio supeditado a la condición de presentar una demanda. Ese convenio evidentemente es inválido, es nulo, porque no se puede supeditar con condición la firma de este convenio. De hecho, está firmado durante la vigencia del régimen y ya escapa un poco al marco del inicio del divorcio. Es un convenio suelto donde se le establece una condición. ¿Qué ocurre con el que es firmado conjuntamente con el escrito de demanda de divorcio vincular por presentación conjunta, lo que explicábamos recién, o el allanamiento efectuado en el mismo escrito? ¿Sí? Pensemos en las causales del 204 y 214. Esto se vincula al 236. El 236 me dice que en esos juicios son los del 215, la presentación conjunta, podrán realizar los convenios. No me dice nada qué pasa en los otros casos, los del 204 y 214. Demanda y allanamiento conjuntos alegando separación de hecho. Alguna jurisprudencia entiende que no son válidos, pero la mayoría entiende que sí, y yo entiendo que es válido también poder realizar un convenio de adjudicación de bienes en cualquier tipo de juicio. Incluso en uno contencioso, yo podría adjudicar los bienes y seguir discutiendo el tema de la tenencia, la visita de los hijos, los alimentos o cualquier otra cuestión. Este es el supuesto más frecuente, convenio presentado con la demanda de divorcio. La mayoría casi unánime de la doctrina y jurisprudencia entiende que es válido, supeditado al dictado de la sentencia. Si la sentencia lo homologa, el convenio va a ser válido. Sin embargo, tengan en cuenta que hay algunos antecedentes, les invito a que los repasen, donde se ha declarado la nulidad de estos convenios. Por ejemplo, alegando el vicio de lesión, alegando que una de las partes estaba en el marco del divorcio en un proceso depresivo, medicado, etc., y ha alegado que su consentimiento no era totalmente pleno. Hay algún antecedente que declara nulidad. Ni que hablar cuando uno de los cónyuges desiste de la segunda audiencia de divorcio y me cae el divorcio y me cae el convenio. De modo que firmar un convenio no siempre da la garantía de que se decrete esa adjudicación. El caso de que el juicio ya esté iniciado y que el convenio se presente luego o se firme luego, ahí sí que no hay duda de que es totalmente válido, siempre supeditado al dictado de la sentencia. Una última cuestión sería ya disuelto el matrimonio por sentencia de divorcio. Ahí obviamente es la más sencilla de todas, es totalmente válido porque ya está disuelto el matrimonio y está disuelto el régimen patrimonial. Como ustedes pueden ver, la cuestión de los convenios, que uno a veces en el apuro de negociar el convenio contra las visitas, los alimentos y firmar el divorcio rápido, hay que ser muy cauto porque incluso podemos llegar a caer en alguna trampa del otro colega, una trampa procesal, no llega a ser un acto de temeridad ni de mala fe, pero puede llegar a ser una jugada de la otra parte, hacerme firmar un convenio muy beneficioso para mí y no ir a la segunda audiencia de divorcio y que caiga el convenio. ¿Qué logró con eso? Y bueno, logró un inventario de los bienes. En el afán yo de firmar un convenio que me beneficie, me puede haber tentado a hacer un gran inventario detallado de todos los bienes, que después no voy a poder negar el carácter de propio o ganancial o su existencia. Todas estas cuestiones y estas situaciones de convenios que luego son declarados nulos, tengamos en cuenta que son nulos como adjudicación de bienes, pero son válidos como inventario de los bienes. Así que hay que tener mucho cuidado al firmarlos, teniendo en cuenta estas diferentes posibilidades. La última cuestión de este módulo es una cuestión también bastante relevante, que es la incidencia de la separación de hecho en la liquidación de los bienes. Ustedes recuerdan que el 1306, que tienen citado en la exposición, indica que, producida la separación de hecho de los cónyuges,
el culpable de ella no va a participar en los bienes gananciales que adquiera con posterioridad a la separación el cónyuge inocente. Es decir, que establece una sanción para el cónyuge culpable de no participar en los bienes gananciales adquiridos con posterioridad a la separación por el inocente. Estos bienes gananciales siguen siendo gananciales, pero la doctrina los llama no participables, anómalos, no partibles, sui generis o con cualquier otro tipo de denominación. Son gananciales, pero no se liquidan por efecto de 1315 y por incidencia de 1306. Obviamente esta culpa tiene que ser invocada por quien lo solicita, la exclusión. En un divorcio por causal subjetiva, por abandono del cónyuge, esto quedará probado en el mismo divorcio. Lo que hay que tener en cuenta es que si hay culpa de ambos cónyuges, sucesiva o concurrente, por ejemplo, uno abandona al otro, yo en base a ese abandono pido el divorcio por la causal de abandono y luego pido que en la liquidación el abandonante no participe sobre los gananciales que yo adquirí. Pero resulta que quien me abandonó probó que yo le fui adúltero, o le fui infiel, o lo golpeé o incurrí en injurias. Cuando hay culpa concurrente, sucesiva, la jurisprudencia suele entender que no hay un inocente y al no haber un inocente, ninguno participa. Si bien hay opiniones aisladas, esta es la postura, entiendo, mayoritaria. Lo que hay que tener cuidado es en los procesos donde no hay culpa, sino que se puede hacer reserva de inocencia. En las causales del 214, 204, 205 y 215, separación de hecho y presentación conjunta, el cónyuge inocente puede hacer reserva expresa de dicha inocencia, la tiene que probar por supuesto, a efectos de no participar al otro en la liquidación de los bienes adquiridos con posterioridad a la separación. Es decir, el divorcio se da por una causal objetiva, no se discuten culpas, simplemente se discute la culpa en la separación a los efectos de la participación en los bienes. Eso es posible y hay que aclararle a los clientes que muchas veces no quieren hacer reserva de esta inocencia y les interesa divorciarse rápido, que si van por la vía del 215 o 214, inciso segundo, que firmen un consentimiento informado donde renuncian de la reserva de inocencia y eximen al letrado de responsabilidad civil por mala praxis por no haberla solicitado. ¿Se puede iniciar una acción declarativa durante la separación de hecho, de dicha separación y de la culpa en la misma, a efectos de hacerla valer en un futuro juicio de divorcio? Yo entiendo que se puede, pese a que la mayoría de la doctrina dice que no, pero no hay ninguna prohibición legal para que uno haga una acción declarativa de certeza de una separación de hecho y de la culpa en la separación. Muchos lo objetan porque dicen que habría una suerte de juicio de divorcio anticipado donde quiero probar la culpa para después no tener que probar más nada. Lo concreto es que la ley no lo prohíbe, si bien soy consciente que la mayoría de la doctrina está en contra de esto. ¿Qué ocurre con el pago de cargas de la sociedad conyugal? Recordemos a qué nos referimos con esto. Con bienes gananciales no partibles. Parecería que no hay recompensa, ganancial con ganancial. Sin embargo, estos gananciales no partibles se les da el carácter o se los asimila a los bienes propios y habría un derecho a recompensa, a mi entender. Y además, por lo que explicábamos antes, este derecho de recompensa por cualquier tipo de erogación que un cónyuge haga respecto del otro. Hasta aquí entonces la cuarta cuestión de este segundo módulo. Intenté dar un panorama, una visión muy apretada y muy sintética de las cuestiones que me parece son más conflictivas en la etapa de disolución y liquidación y partición de los bienes. Hicimos un repaso del régimen patrimonial para saber cuál era mi postura respecto del régimen y también para entender un poco estas cuestiones conflictivas. De modo que en el próximo módulo vamos a ver una visión ya más detallada del proyecto de reforma del 2011, que es lo que nos tiene a todos bastante expectantes respecto a si se sanciona o no. Así que hasta ahora cerramos en este segundo módulo.